Buenos días con todos, siendo las 10 de la mañana con 5 minutos del día 5 de marzo del año 2024. Se va a continuar con la audiencia de requerimiento de prisión preventiva que ha derivado en el expediente judicial sancionado con el número 458-2023-4. A efecto de instalarse la presente sesión de audiencia, procede a registrar su representante del Ministerio Público. Señor juez, abogados defensores, señores investigados y todos los presentes, muy buenos días. Por el Ministerio Público, el fiscal provincial José Luis Quispe Changanaquí, del cuarto despacho del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, con domicilio procesal en Avenida Bancay, cuadra 5, sin número, quinto piso, y número celular al 952-243-970. Muchas gracias, señor juez. Defensa técnica de Carlos Eduardo Revilla Loaiza. Muy buenos días, señor magistrado, señor representante del Ministerio Público, demás partes y público presente. En representación del señor Carlos Revilla Loaiza, el abogado Ángelo Barrenechea, con registro del Colegio de Abogados de Lima 84921 y demás datos consignados en la anterior sesión, en compañía del abogado Interconsulta, que se acredita a continuación. Gracias. Señor magistrado, muy buenos días. Señor representante del Ministerio Público y a todos los investigados. Por Carlos Revilla Loaiza, el abogado Sandro Urdanibia Sánchez, con CAL 32353 y los demás datos ya consignados en audiencias anteriores. Gracias. Defensa técnica del causado Alcides Villafuerte Vizcarra. Buen día, señor magistrado, con todos los presentes en representación de Alcides Villafuerte Vizcarra, Luis Capuñay López, con datos señalados en sesiones anteriores, señor magistrado. Proceden a registrarse los imputados uno por uno. Carlos Revilla Loaiza. Buenos días, señor juez. Buenos días, señores fiscales, señores abogados. Carlos Eduardo Revilla Loaiza, con DNI 29648763. Gracias. Alcides Villafuerte Vizcarra. Buenos días, señor magistrado. Buenos días a los señores del Ministerio Público, a los abogados. Mi nombre es Alcides Villafuerte Vizcarra, mi DNI 23836154. Bien, registradas las partes, se declara instalada formalmente la presente sesión de audiencia y conforme es el estado de la misma, se concede el uso de la palabra al señor fiscal a efecto de que exponga el presupuesto de prognosis de pena. Señor magistrado, disculpe usted, previa a la intervención del señor fiscal, reiterar, como ya se manifestó en múltiples ocasiones a su despacho, el señor Villafuerte Vizcarra se ha sometido a la colaboración eficaz, se está allanando el requerimiento de prisión. En tal sentido, considero, si bien ha dispuesto su judicatura a llevar a cabo la exposición de los fundamentos, resultaría innecesario proyectar en pantalla un PPT que es lo único que buscaría sería magnificar la imputación contra el señor Villafuerte. Ya usted la conoce, ya yo la conozco, de sobra el señor representante del Ministerio Público. Tener en pantalla documentos o imágenes, como en este caso la fotografía del señor Villafuerte Vizcarra, entiendo que más allá de un efecto mediático no tiene alguna otra finalidad. Por tanto, solicitaría, si usted lo considera bien, se pueda llevar a cabo la exposición del Ministerio Público sin la asistencia del PPT que se está proyectando en pantalla, por un tema de que no es necesario ya magnificar la situación del señor Villafuerte. Gracias. Señor fiscal. Señor juez, atendiendo a las alegaciones de la defensa técnica del señor Alcides, y como nosotros lo hemos manifestado desde el inicio de estas audiencias continuas que se vienen llevando, este Ministerio Público persiste en el requerimiento de prisión preventiva contra el señor Alcides. Y evidentemente, como lo hemos venido haciendo, el uso de las PPTs justamente son para ilustrar y llegar de manera concreta a los argumentos que queremos traer a vuestra judicatura, que también se encuentran en nuestros requerimientos, pero que evidentemente son parte de nuestra locución, ¿no? No vemos ninguna razón para que este Ministerio Público decida retirar las PPTs, porque seguimos en audiencia y nosotros, pues, las PPTs, como las herramientas tecnológicas que utilizamos, son parte de nuestra locución frente a la audiencia de prisión preventiva que venimos solicitando.
Bien, escuchando a las partes y atendiendo ya que esta judicatura se pronunció en sesión anterior de que la exposición de los fundamentos respecto al requerimiento fiscal de prisión preventiva deben ser expuestas a efecto de que queden debidamente registrados en el sistema de audio y video conforme es la naturaleza de la misma. Y respecto a la posición de la defensa, de que sería innecesario, dado que su defendido se viene sometiendo a una colaboración eficaz, se entiende claramente que el proceso de colaboración eficaz es un proceso independiente y que si se allanan los presupuestos del artículo 268 y la casación correspondiente, 263 Moquegua, eso se evaluará al momento de resolver. Por lo que no ha lugar lo resultado por la defensa. Señor fiscal, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor juez. Efectivamente, señor juez, luego de sustentar los graves y fundados elementos de convicción respecto del delito de organización criminal y del delito de colusión respecto a los casos Amegua, Tintay y Pampas, en este momento nos toca fundamentar respecto de la prognosis de pena. De manera muy concreta, señor juez, debemos señalar que al señor Alcides Villafuerte se le imputa el delito de organización criminal, el delito de colusión agravada y el delito de lavado de activos. Conforme a nuestro Código Penal, el delito de organización criminal tiene una pena mínima de 8 años y una pena máxima de 15 años. El delito de colusión agravada de mínimo 6 años y no mayor a 15 años. Y el delito de lavado de activos no menor de 8 y no mayor de 15. Por ello, señor juez, atendiendo en la eventualidad que nos ubiquemos en el tercer tercio o en el tercio inferior, estaríamos hablando que sobre el señor Alcides Villafuerte recaería una pena privativa de libertad por 22 años de manera efectiva. Esto es atendiendo a la prognosis de los delitos que este Ministerio Público viene postulando sobre el acervo de graves y fundados elementos de convicción que venimos presentando y ubicándonos incluso en el extremo mínimo de la determinación de la pena de manera futura, mínimamente pues sobre el señor Alcides Villafuerte recaerían 22 años de pena privativa de libertad. Con lo cual, señor juez, consideramos que superamos largamente el extremo respecto a 5 años de pena privativa de libertad, conforme lo establecen pues la jurisprudencia y la doctrina frente a este requerimiento de prisión preventiva en el marco de la prognosis de pena. Eso es todo, señor juez. Señor abogado, uso la palabra. Efectivamente, podemos apreciar que el Ministerio Público, al momento de determinar la prognosis de pena, aplica los criterios esbozados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al señalar que la prognosis se toma como referencia el límite mínimo o límite inferior por cada delito. Si bien el señor Villafuerte se está sometiendo a una colaboración eficaz, lo cual implica que a futuro pueda obtener un beneficio de reducción de pena o quizá hasta una exención, dependiendo de la calidad de la información que pueda aportar. Por el momento no vamos a contradecir la posición del Ministerio Público, toda vez que en la situación actual, conforme usted lo ha expresado en su intervención anterior, el señor Alcides Villafuerte afronta una pena que, como lo ha señalado el señor fiscal, sería no menor de 22 años en caso se acredite su responsabilidad con los 3 delitos y, por tanto, sí se cumpliría con el presupuesto establecido en la norma. Gracias. El fiscal tiene esta palabra respecto al peligro procesal. Bien. Respecto al peligro procesal, señor juez, debemos circunscribirnos al marco del artículo 269 del Código Procesal Penal, el cual nos establece de manera clara y específica los alcances para determinar cuándo estamos ante el peligro procesal. Y en este punto, específicamente, vamos a hablar respecto del arraigo del país, del arraigo en el país determinado por el domicilio o residencia habitual. En ese sentido, señor juez, debemos señalar a vuestra judicatura que a folio 6902 y a folio 6916
Identificamos que en su registro RENIEC del señor Alcides Villafuerte, este consigna como domicilio Avenida Paseo de la República 6555-Miraflores. Y es el mismo domicilio que efectivamente nos ha señalado al momento de tomarle su declaración indagatoria. Sin embargo, señor juez, este domicilio ha sido objeto de incautación vía resolución judicial debidamente motivada, que ha dado cuenta el día de la intervención, enero del presente año, se le incauta no solamente este domicilio al señor Alcides Villafuerte, sino un segundo domicilio a su propiedad, además de 3 cocheras y un vehículo marca Jeep. Esto en el marco, señor juez, de las investigaciones que este Ministerio Público incoa, y por ende, al día de la fecha, desconocemos cuál sería el domicilio específico que consignaría eventualmente el señor Alcides Villafuerte, en tanto y en cuanto el que consigna de manera formal en sus registros de RENIEC, así como en los documentos oficiales que obran en la carpeta fiscal del Ministerio Público, atendemos a que Avenida Paseo de la República, número 655 Miraflores, se encuentra pues actualmente en manos del PRONAVI, ¿no? PRONAVI ya tomó el día de la fecha de la detención del señor Alcides, el día del allanamiento, PRONAVI tomó posesión del bien, está bajo su custodia en administración, así como el segundo bien y los otros bienes que le fueron incautados al señor Alcides, y entendemos que pues PRONAVI está pues en calidad de administrador actual de ambos bienes. Por ello, señor juez, a folios 6898, 6899, vamos a poder verificar el acta de ubicación e incautación de los estacionamientos que le indiqué, que pertenecen también a este domicilio Paseo de la República número 655 Miraflores, por lo que concluimos que actualmente el señor Alcides Villafuerte pues carece de un arraigo domiciliario de calidad que lo pueda, a donde este Ministerio Público pudiera cursar eventualmente sus actividades propias de investigación, en tanto y en cuanto consideramos pues que no tiene arraigo domiciliario. Respecto al arraigo en el país por negocio o trabajo, señor juez, nosotros nos vamos a remitir al folio 7011, 7022 o 7011, 7022. Cuando se le pregunta al señor Alcides a qué se dedica actualmente o cuáles son las labores que realiza, tanto para el sector público como para el sector privado, nos responde que soy CEO docente a tiempo parcial de CEO Capacitación en una empresa de capacitación peruana en el rubro de cursos de ingeniería. Estoy como docente desde enero del presente año 2023. Percibo la suma de 4.000 soles mensuales. Sin embargo, señor juez, solamente es el dicho del señor Alcides Villafuerte, en tanto y en cuanto no, este Ministerio Público no ha logrado obtener documentación que acredite fehacientemente este vínculo laboral de manera formal o incluso como prestador de servicios vía contrato civil, pues tampoco se nos ha acercado, a pesar de los requerimientos que se han hecho, algún contrato, boletas de pago, documentos que acrediten las transferencias del dinero u otro tipo de documentos, señor juez, que pueda llevar a este Ministerio Público a la convicción de que efectivamente el señor Alcides Villafuerte presta servicios para esta institución privada. Además, tenemos que tener en cuenta, señor juez, que el señor Alcides Villafuerte actualmente, o mejor dicho, ha dejado el sector público, puesto que ya en su oportunidad, a raíz de del conocimiento público respecto al caso Tarata, donde el señor Alcides también tiene la condición de investigado, entendemos nosotros que se retira de Provías descentralizado y actualmente, como él mismo lo declara, aparentemente prestaría servicios de docencia y capacitación, pero que al día de la fecha, señor juez, no hay documento idóneo, no hay documento firme que acredite ello. Por ello, señor juez, este Ministerio Público considera que efectivamente el señor Alcides Villafuerte
carece de un arraigo laboral de calidad. Más aún, señor juez, porque debemos considerar que es el dicho que muy bien se pudo haber acreditado en el transcurso de estos casi ya entre la detención preliminar y el día de la presente audiencia. Sin embargo, como usted podrá ver del acervo documentario que le hemos acercado, porque también se lo hemos requerido a la defensa técnica, no obra documento que sustente su condición laboral. Respecto al arraigo al país por asiento familiar, señor juez, debemos señalar que a folios 7011 a 7022 también obra la declaración del señor Alcides, y cuando se le pregunta quiénes dependen directamente de él, económicamente de él, o qué actividades, o sobre qué actividades se desprenden directamente de él que coadyuven al desarrollo económico, psicomotor y otros respecto a terceras personas, el señor Alcides Villafuertes nos ha dicho que sí tengo 2 hijos mayores. El primero tiene 24, el segundo tiene 22 años. Por lo cual, señor juez, nosotros consideramos que quienes, incluso el mismo señor Alcides Villafuerte nos indica que realizan su vida de manera particular. A partir de allí, señor juez, este Ministerio Público concluye que el señor Alcides Villafuerte no tiene arraigo domiciliario, pues económicamente no se ha acreditado dentro de la presente investigación que económicamente o de otra índole alguna persona esté sujeta directamente al señor Alcides Villafuerte, puesto, como él mismo le indica, sus 2 hijos son mayores de edad, son independientes y hacen su vida de manera particular. Respecto al arraigo en el país para abandonar definitivamente el país o permanecer oculto, señor juez, debemos de indicar que a folios 7005 a 7006 obra el oficio 013539-2023-migraciones-UGD, a través del cual, señor juez, se nos da cuenta que efectivamente el señor Alcides Villafuerte tiene la capacidad para abandonar el país. Y como se podrá ver del registro, señor juez, el señor Alcides Villafuerte ha tenido ingente actividad fuera del país. Ha estado en Estados Unidos, en República Dominicana, en Panamá, en Argentina, en Holanda, en Francia, Chile, México y otros tantos destinos internacionales, señor juez, como se puede corroborar del oficio que le acabamos de indicar. Por ello, señor juez, también este Ministerio Público concluye que efectivamente el señor Alcides Villafuerte tiene alta probabilidad, señor juez, de abandonar el país o permanecer oculto fuera del país, dado también que estos viajes no habrían tenido pues un fin concreto de manera diferenciada a aspectos propios laborales o académicos y otros, sino que habrían tenido por fin, señor juez, visitas o actividades que los vincularían a otras personas que muy bien, señor juez, y nosotros inferimos esta información, podrían ayudar al señor Alcides Villafuerte a sustraerse de la acción de la justicia. Sobre la gravedad de la pena que se espera como resultado del proceso, señor juez, debemos remitirnos al folio 6925 a 7004, y conforme también lo hemos indicado, señor juez, al señor Alcides Villafuerte se le atribuye la comisión del delito de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos. Ilícitos penales, señor juez, que llevarían al señor Alcides Villafuerte a que el juez de juzgamiento o los jueces de juzgamiento impongan mínimamente una pena de 22 años de pena privativa de libertad. Con lo cual, señor juez, evidentemente nosotros inferimos que es una pena grave, es una pena que se espera del proceso y evidentemente pues inclinaría la balanza a que el señor Alcides Villafuerte tome otras decisiones fuera del marco legal. Sobre la magnitud del daño causado, señor juez, ya hemos señalado de manera reiterada que esto se circunscribe
en el marco de una organización criminal que operó dentro de las directivas y direcciones al más alto nivel, directamente vinculados a un expresidente de la República. Y habrían tomado el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para hacerse de ingentes sumas de dinero, como operan, señor juez, las organizaciones criminales. Por ello, no solamente están comprometidos aquí fondos económicos del Estado de la institución en específico, sino que estos montos económicos, señor juez, en donde se pactaron actividades ilícitas, actividades colusorias y entrega de coimas, eran actividades que iban a beneficiar, señor juez, a el desarrollo local de regiones del país como Apurímac, como Moquegua, como Ayacucho, que se vieron menguadas, señor juez, por las actividades ilícitas que desplegó esta organización para recaudar dinero para sus integrantes. Por ende, señor juez, ya le hemos señalado también de manera reiterada los 3 hechos iniciales que estamos postulando de manera específica por colusión: Tintay, Samegua y Pampas. Respecto al inciso 4, señor juez, sobre el comportamiento del imputado durante el procedimiento en otro procedimiento anterior, debemos traer a vuestra judicatura el elemento ubicado en los folios 6.920, 6.923, en donde, señor juez, le indicamos que el señor Alcides Villafuerte no es la primera vez que se le dicta mandato de detención preliminar o de respecto a su libertad, sino que ya el señor Alcides Villafuerte, en el caso Tarata del año 2021, que se procesó en el año 2022, como ya lo hemos indicado, señor juez, en esos momentos los fiscales del subsistema anticorrupción solicitan medidas específicamente por la colusión del hecho Tarata, y allí también estaba involucrado, estaba comprometido el señor Alcides Villafuerte. ¿Pero qué sucedió allí, señor juez? El señor Alcides inmediatamente no dudó, en vez de acercarse a la justicia, de afrontar el proceso, de defenderse como manda la Constitución y la ley, señor juez, y que el Ministerio Público haga su trabajo y el Poder Judicial también, el señor Alcides Villafuerte la decisión que tomó fue de sustraerse de la justicia. Por ello es que se publicó, señor juez, el Ministerio del Interior incluso ubicó un monto económico por la suma de 30.000 soles para quien diera información sobre el señor Alcides Villafuerte para su inmediata captura. Entonces, señor juez, es claro y evidente que el comportamiento del señor Alcides Villafuerte no es, pues, tendiente a colaborar con la justicia, como ya lo hemos visto en otro proceso penal, sino que más bien la actividad o las decisiones por las cuales optó el señor Alcides Villafuerte fueron tendientes a huir, fueron tendientes a fugar, fueron tendientes a ocultarse, señor juez, frente a la actividad persecutora del Ministerio Público. Con ello concluimos también, señor juez, que no es una inferencia de este Ministerio Público que postule que existe peligro procesal, sino que el peligro de fuga del señor Alcides Villafuerte ya se dio con anterioridad frente a otro proceso penal derivado e iniciado en el sistema anticorrupción, subsistema anticorrupción, y que también ahora es competencia de este equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder. Ese comportamiento, señor juez, si es que no se dicta prisión preventiva para el señor Alcides Villafuerte, nosotros estamos convencidos, porque está acreditado, que el señor Alcides Villafuerte no va a afrontar este proceso penal de manera idónea y en el marco de la ley, sino que de no dictarse la prisión preventiva que requerimos ante vuestra judicatura, señor juez, el señor Alcides Villafuerte evidentemente huirá de la acción de la justicia. Ahora bien, señor juez, respecto al peligro de obstaculización, debemos señalar a folios 6.925 y 7.004,
efectivamente, obra la resolución anterior que señalaba las coordinaciones que tenía el señor Alcides Villafuerte vinculados con otros tantos funcionarios de Provías descentralizado. Y en efecto, señor juez, durante todas nuestras alocuciones hemos dejado en evidencia cómo eran las coordinaciones, las comunicaciones y el trabajo compartimentado que tenía tanto el señor Alcides Villafuerte de Sabajo como el señor Carlos Revilla hacia funcionarios mayores. Entonces, es evidente, notorio, y ya una resolución judicial anterior también se pronunció sobre ese aspecto. El señor Alcides Villafuerte, pues, podría inmediatamente tomar coordinaciones o actividades vinculadas con funcionarios que aún se encontrarían en funciones, puesto que, recordemos, señor juez, que muchos de los servidores y funcionarios públicos que hemos indicado en el transcurso de nuestras oralizaciones aún prestan servicios para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Aunado a ello, señor juez, debemos tomar en cuenta los documentos sobrantes a folios 6.895, 6.897, en donde se da cuenta, señor juez, que cuando este despacho fiscal detiene al señor Alcides Villafuerte, procede a realizar el allanamiento y procede a la incautación de bien inmueble, ¿cuál fue la respuesta del señor Alcides Villafuerte, señor juez? Inmediatamente, ¿qué fue lo que hizo? Como usted conforme a los documentos que usted tiene a folio 6.895, 6.897, 6.892, 6.894, va a poder verificar usted, señor juez, que el señor Alcides Villafuerte, lo primero que hizo cuando este Ministerio Público tocó su puerta para ejecutar la resolución de detención preliminar, fue tratar de esconder objetos y documentos. ¿Cómo así, señor juez? Respecto al primer elemento, vamos a ver que el señor Alcides Villafuerte se deshizo de un celular que cayó colindante con la azotea o espacios del vecino de al lado. Conforme usted puede ver en la foto que se muestra también en los PPTs, el celular del señor Alcides Villafuerte apareció, señor juez, en la azotea del vecino colindante. Y como usted podrá verificar del acta que le hemos adjuntado, es el vecino quien nos habilita el ingreso para tomar el bien y efectivamente ya luego tomamos cuenta que él le pertenecía al señor Alcides Villafuerte. Pero no solamente fue un celular, señor juez, porque la reacción, al parecer, del señor Alcides Villafuerte no fue de inmediatamente prestar colaboración con la justicia, sino que fue tendiente a desaparecer su celular, a desaparecer una laptop, a desaparecer un tera, conforme también se verifican en las tomas fotográficas que aparecieron también aventados, señor juez, en la azotea del vecino de al lado, del otro extremo. El señor, como se podrá ver en el acta, también nos permite el ingreso y nos entregan los bienes que ellos desconocían, y cuando hemos nosotros procesado esta documentación, todo el acervo se vincula al señor Alcides Villafuerte. Entonces, señor juez, la capacidad del señor Alcides Villafuerte para ocultar, para sustraer, para buscar o desaparecer medios, no se infiere a través de los elementos que le hemos presentado, sino que se corrobora, señor juez, por cuanto él mismo pretendió esconder o desaparecer su celular, pretendió esconder o desaparecer su laptop y una memoria externa. Que finalmente, señor juez, ¿qué hubiese pasado si es que el Ministerio Público, este despacho fiscal, no hubiese advertido tal situación? Probablemente no contaríamos con esta información altamente relevante, señor juez, que se vincula directamente a actividades que hoy le hemos presentado durante todas nuestras alocuciones en las audiencias. Por ende, era, de acuerdo a la perspectiva del señor Alcides Villafuerte, importante desaparecer este celular, esta laptop y esta memoria de almacenamiento externo. Por lo cual, señor juez, nosotros consideramos que el peligro de obstaculización, además de la posibilidad de influir en otros funcionarios para que nosotros podamos buscar los elementos necesarios para sostener nuestras imputaciones, señor juez, también el señor Alcides ya intentó desaparecer
bienes que se vinculan directamente a él y a la presente investigación. No debemos olvidar, señor juez, que a todo ello debemos recordar que el señor Alcides Villafuerte trabaja en Provías Descentralizado desde el año 2005. Es decir, ha desarrollado actividades amicales, actividades sociales y diversas otras que son tendientes a vincularse con uno y otro sujeto y por lo tanto se habilitaría, señor juez, la alta posibilidad de que se pueda pues, vincular, conversar, coordinar a efecto de mitigar las acciones de este Ministerio Público. Como ya lo hemos indicado, señor juez, respecto al inciso 5, la organización criminal que lidera el señor Martín Vizcarra Cornejo, que comanda con una cúpula de poder con el señor Edmer Trujillo Mori, el señor Carlos Estremaidoro, Carlos Revilla, Hugo Misap Trabuco, Elizabeth Ugarte, Enciso Torres y otros tantos en proceso de identificación, señor juez, justifican evidentemente los desplazamientos, el modus operandi, la capacidad de acción, la búsqueda del dinero, porque toda organización, señor juez, tiene únicamente por finalidad hacer dinero. Entonces, eso está corroborado con los hechos específicos respecto a la entrega de coimas por más de 3,5 millones de soles. En ese sentido, señor juez, este Ministerio Público considera que el peligro procesal del señor Alcides Villafuerte está corroborado y por lo tanto, señor juez, no dictar la medida que le venimos requiriendo de prisión preventiva por 36 meses pondría en grave riesgo la presente investigación, señor juez, más aún, y esto hay que tenerlo en cuenta, porque estamos frente a una organización criminal, señor juez, que ha desplegado diversas acciones, pero que hoy le venimos a presentar solo una parte de ella. Este Ministerio Público sigue investigando y evidentemente consideramos que esta medida de prisión preventiva, señor juez, es necesaria y fundamental para conseguir los fines que persigue el proceso penal. Muchas gracias. Señor abogado. Sí, señor magistrado. Bueno, si bien vamos a partir de la idea reiterativa de que esta defensa se está allanando al pedido formulado por el señor representante del Ministerio Público respecto de la prisión preventiva, considero necesario formular algunas precisiones. Primero, en cuanto se refiere al domicilio o al arraigo domiciliario del señor Alcides Villafuerte, no es cierto lo manifestado por el abogado, por el señor fiscal, toda vez de que estamos ante una situación previa a la intervención y una situación posterior a la intervención. Una situación previa a la intervención es que el señor Alcides Villafuerte domiciliaba en la dirección indicada por el representante del Ministerio Público, es decir, Paseo de la República, cuadra 55, un departamento ubicado en el piso 17, y esta información contenida o registrada ante el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil es cierta toda vez que es el domicilio donde fue intervenido y es el inmueble que tenía registrado ante registros públicos y como consecuencia de ello se produce la incautación de este. Ahora, que no se sepa dónde va a domiciliar, bueno, si no nos hubiéramos allanado al requerimiento de prisión, dónde domiciliaría en caso se dicte un mandato de comparecencia en su contra, tampoco es cierto porque recordemos que el día 14 de febrero el señor Alcides Villafuerte lleva a cabo una entrega de dinero, 500,000 soles, y esta entrega de dinero se lleva a cabo en su domicilio, que está ubicado en Paseo de la República 5655, departamento 1001, el mismo edificio donde fue intervenido, solo que 7 pisos abajo. Y es una diligencia donde participó un representante del Ministerio Público, efectivos policiales y la defensa. Entonces sí hay una certeza de dónde domiciliaría, ¿no? En cuanto se refiere, considero yo que el señor fiscal incurrió en un error al decir arraigo domiciliario cuando hace referencia a la existencia de hijos mayores de edad. Entiendo que es arraigo familiar, entendiéndose como una dependencia. Bueno, no lo vamos a cuestionar. Tiene hijos mayores, pero tiene una esposa a quien asiste económicamente. En cuanto se refiere al arraigo al país, en caso de viajes,
Efectivamente, el señor fiscal nos ha dado lectura de un documento emitido por Migraciones donde da cuenta de múltiples viajes al extranjero, pero hay un dato que no se ha tenido en cuenta. En cada uno de esos viajes retornó al país. Entonces no hay una posibilidad real de que vaya a quedarse fuera, pero si bien se nos dice podría quedarse fuera y de esta manera eludir la investigación, no hay un dato certero que nos diga dónde se quedaría, con asistencia de quién se quedaría, de qué medio se valdría para quedarse. Como lo dijo el señor fiscal, son meras inferencias. Lamentablemente sí, el señor Alcides ha cometido una serie de errores al momento de su intervención, como lo ha expresado el señor fiscal equivocadamente. Adoptó algunas medidas, pero como consecuencia de ello, y posterior a una comunicación con esta defensa, tomó la decisión de colaborar, y nosotros entendemos que más allá de la información que se puede obtener de un dispositivo de almacenamiento, de un equipo celular o de un equipo de cómputo, la información privilegiada que él le está dando en calidad de colaboración, de colaborador eficaz, que está permitiendo al Ministerio Público corroborar su tesis incriminatoria, desarrollar nuevos aspectos. El señor fiscal nos ha venido diciendo a lo largo de sus alocuciones, hemos comenzado con 3 casos, pero esos 3 casos no van a ser 3. En atención a la información que está dando el señor Alcides Villafuerte como colaborador, esta investigación va a crecer. Entonces, entendemos nosotros que se está superando el tema de la mala conducta que puede haber asumido al momento de su intervención policial. Más allá de ello, señor juez, reiterar, el señor Alcides Villafuerte, como consecuencia de los hechos que se le imputan y habiendo tomado conocimiento de las consecuencias negativas que puede tener esta imputación hacia su persona, es que ha tomado esta determinación de colaborar. Ahora, en cuanto a la gravedad de la pena, a la que también refiere el señor representante del Ministerio Público, si bien hemos tocado el tema al momento de la prognosis, tengamos en consideración también que la prognosis inicial no se va a mantener a la finalización del proceso, sea del proceso principal o sea del procedimiento especial en el cual se encuentra sometido. Pero concluyo señalando, señor magistrado, que no obstante estas pequeñas observaciones que podemos formular a la intervención del representante del Ministerio Público, no contradecimos su requerimiento y por el contrario nos allanamos al pedido de prisión preventiva formulado. Gracias. Señor fiscal, ¿es la palabra para la proporcionalidad y duración de la medida? Sí. Señor juez, solamente antes de pasar a este capítulo, solamente señalar y dejar claro y sentado, señor juez, que en todo el requerimiento fiscal, esta fiscalía no ha utilizado ningún solo dicho del señor Alcides Villafuerte. No hemos utilizado ningún solo dicho del señor Alcides Villafuerte, atendiendo a lo que la defensa técnica expresa, su voluntad de sujetarse a un proceso del cual no es discusión en este requerimiento o en este debate. Pero se podría malinterpretar que si estuviese utilizando información respecto al proceso especial que indica el señor abogado. Pero no, en este requerimiento y en toda nuestra locución no hemos hecho ni los dichos, ni actividades, ni elementos que se vinculan a ese cuaderno que señala la defensa técnica. Solamente para dejar sentado y claro eso, señor juez. Bien, respecto de la proporcionalidad de la medida, señor juez, debemos señalar que efectivamente este Ministerio Público... Pero señor fiscal, ¿algo que alegar la defensa, lo último dicho por el Ministerio Público? No, señor magistrado, en ningún momento hemos referido de que en este requerimiento de prisión se haya utilizado el dicho, más aún que la declaración se viene desarrollando y sería materialmente imposible utilizar una declaración inconclusa, señor magistrado. Gracias. Bien, continuamos, señor fiscal. Bien. Respecto a la proporcionalidad de la medida, señor juez, nosotros consideramos que es un análisis de ponderación en la concreción del principio de proporcionalidad, respecto del cual es pertinente mencionar
que tal y como ocurre en otros ordenamientos, pues en el caso peruano existe una amplia y específica jurisprudencia que ya nos ha señalado respecto de la argumentación y motivación y cuándo es que estamos frente a una solicitud que se encuentra dentro de los estándares de este test de proporcionalidad. En ese sentido, señor juez, nosotros consideramos que la medida de prisión preventiva que solicitamos sobre el señor Alcides, que recaiga sobre el señor Alcides Villafuerte, es idónea porque la medida es útil con la obtención del fin constitucionalmente legítimo, entendida como una relación medio-medio. Por ende, señor juez, consideramos pues que esta medida se encuentra dentro de los alcances frente a la actividad que le hemos venido realizando durante nuestras alocuciones. También consideramos que la medida requerida es necesaria, dado que se encuentra, que cumple, que no existe otra medida que cumpla los mismos fines igualmente satisfactorios. Por tanto, y en cuanto ya hemos señalado que efectivamente el señor Alcides Villafuerte ha intentado, o mejor dicho, no intentó, huyó de la acción de la justicia, se ocultó de la acción de la justicia, estuvo prófugo de la justicia, tanto así que el Ministerio del Interior colocó digamos, un monto económico que se vincula pues a cualquier ciudadano a nivel nacional que otorgue información que se vincule con fines de la captura del señor Alcides Villafuerte. Por tanto, si se dictase vuestra judicatura una comparecencia con restricciones, incluso con los alcances de un impedimento de salida del país u otra medida menos gravosa, consideramos que no sería, pues, no se enmarcaría dentro de los fines del proceso penal, en tanto y en cuanto ya hemos corroborado, o este Ministerio Público ha corroborado, el peligro procesal que fluye de la actividad propia del señor Alcides Villafuerte. Y respecto, señor juez, sobre la proporcionalidad en estricto, debemos señalar que, atendiendo a los graves y fundados elementos de convicción, a los delitos que este Ministerio Público le viene imputando al señor Alcides Villafuerte, atendiendo a la acreditación del peligro procesal, tanto en la vertiente de fuga como de obstaculización, consideramos, y atendiendo también, señor juez, al daño causado, a la repercusión de las actividades que cometió el señor Alcides Villafuerte, a las consecuencias mismas de este y en el marco de una organización criminal, consideramos que la medida optada por este despacho fiscal y que sometemos a vuestra judicatura es plenamente proporcional y cumplen los estándares de idoneidad, necesidad y sentido estricto para que ésta se dicte conforme a ley. Gracias, señor juez. Señor abogado. Sí, señor magistrado, no contradecimos, bueno, en la misma línea que hemos venido esbozando, nos estamos allanando el requerimiento, pero nuevamente realizar unas precisiones. Se nos ha dicho hasta en 3 ocasiones de que el señor Alcides Villafuerte rehusó la acción de la justicia en un caso anterior, el caso Puente Tarata, pero ahí hay una imprecisión o hay algún dato que no se está teniendo en cuenta. Al momento que se dispone su detención preliminar en ese caso, el señor se encontraba fuera de la ciudad de Lima, se encontraba en la localidad de Cusco. Y lo que tampoco se menciona es que el señor Alcides Villafuerte se pone a disposición de la justicia de manera voluntaria, en ese caso. Son precisiones solamente para que se tengan en cuenta, pero no obstante ello, nos estamos sometiendo al requerimiento del representante del Ministerio Público, señor magistrado. Gracias. Señor fiscal, sobre la duración de la medida. Correcto, señor juez. Respecto a la durabilidad de la medida, la duración del tiempo que solicitamos, debemos señalar que este Ministerio Público solicita 36 meses de prisión preventiva respecto al señor Alcides Villafuerte, en tanto y en cuanto este plazo, señor juez, está debidamente justificado en los siguientes términos. En principio, señor juez, como usted podrá verificar a folios 994, 995, 996, hasta el folio 999, hemos establecido una diversidad de diligencias tendientes
a los delitos que venimos imputando y a las actividades que necesita realizar este Ministerio Público frente a la presente investigación. Damos cuenta de, por ejemplo, señor juez, de pericias de homologación de voz, pericias contables, pericias económicas, pericias vinculadas a las actividades económicas propias de tanto vinculadas a Provías Descentralizado como a la parte privada o empresarial que participó de estos actos colusorios que venimos postulando. Además, también, señor juez, se ha pronosticado realizar diversas diligencias de reconstrucción de los hechos para ubicar en modo, tiempo y lugar cómo se habrían desarrollado las acciones delictivas que venimos imputando. También se ha requerido, señor juez, conforme a las diligencias que están pendientes, el levantamiento del secreto de las comunicaciones en la modalidad de tiempo histórico, celdas de ubicación. ¿Para qué, señor juez? Para poder cruzar la información y establecer las celdas de ubicación y poder corroborar las reuniones, las actividades y las vinculaciones de llamadas que habrían tenido los sujetos imputados, en donde está incluido evidentemente el señor Alcides Villafuerte. Además, señor juez, también hay una larga lista de testigos, hay que programar también declaraciones indagatorias, hay que programar inspecciones, hay que tomar diligencias, señor juez, no solamente en la ciudad de Lima, sino también al interior del país. Hay que realizar también, señor juez, diligencias tendientes a verificar no solamente, es decir, los 3 delitos que le estamos imputando al señor Alcides Villafuerte: organización criminal, colusión agravada, lavado de activos. Además, señor juez, de estas diligencias que hemos señalado en nuestro requerimiento y que le hemos explicado en la presente realización, también debemos considerar que estos 36 meses no solamente son para realizar las diligencias que estamos detallando, sino que además, señor juez, son para poder conseguir la sentencia condenatoria que recaerá sobre el señor Alcides Villafuerte, atendiendo a que estamos en el presente estadio de investigación preparatoria. Una vez formalizada nuestra acusación, llegaremos al estadio de la etapa intermedia y finalmente al plenario para discutir en la prueba frente o en el estadio de juicio oral. Entonces, estos 36 meses, señor juez, son para investigar, son para cumplir los estadios procesales que establece el Código Penal, y que son, señor juez, indefectiblemente para obtener una sentencia condenatoria por mínimamente 22 años de pena privativa de libertad en contra del señor Alcides Villafuerte. En ese sentido, señor juez, consideramos que un plazo menor podría limitar tanto la capacidad de acción del Ministerio Público como también conocedores, pues, por el principio de primacía de realidad, conforme las incoaciones eventualmente en la acusación respecto al tiempo que tome en la etapa intermedia, respecto a que tome en el juicio oral. Por lo tanto, señor juez, consideramos que los 36 meses es el plazo que se ajusta a la realidad del presente caso respecto del señor Alcides Villafuerte Vizcarra. Muchas gracias, señor juez. La defensa técnica. Sí, en este punto, que ya no implicaría una contradicción al requerimiento de prisión, sino en cuanto a su duración, no nos encontramos conformes. Conforme lo expresó la defensa del señor Revilla en su locución, no se ha llevado a cabo una separación o una distinción de los actos de investigación a desarrollarse por investigado. Si bien estamos en una investigación por organización criminal, donde de manera tangencial los actos de investigación comprenderían o implicarían a todos los investigados, no todos pueden afrontar el mismo plazo de investigación. Ahora, el señor fiscal nos dice en su intervención, en el caso concreto, pero si bien usted nos ha dicho que el procedimiento de colaboración eficaz asumido o iniciado por el señor Alcides Villafuerte o a solicitud del señor Alcides Villafuerte es un hecho apartado de esta audiencia de prisión preventiva,
No tanto lo es toda vez que no se le puede dar el mismo tratamiento que a un investigado que no se ha sometido a la acción de la justicia, porque es un investigado que está en una condición en la cual está aportando información, en la cual está proporcionando información que va a permitir el desarrollo de actos de investigación. Y la misma norma que regula el procedimiento especial de colaboración eficaz contempla posibilidades de una liberación anticipada en atención a ciertas condiciones establecidas en esta norma especial. Por tanto, considero yo que no sería razonable en el caso del señor Alcides Villafuerte que se decrete en su contra una prisión preventiva de 36 meses, toda vez que se tendría que sí privilegiar el hecho de que él esté colaborando de manera voluntaria con la Administración de Justicia. Ello lleva a que el representante del Ministerio Público no navegue en la oscuridad a efectos del esclarecimiento de los hechos. Si bien parte de una teoría inicial, esta teoría está siendo corroborada, ratificada o en todo caso alimentada con la información que está brindando el señor Alcides Villafuerte, que le va a permitir al señor fiscal poder administrar justicia de manera óptima. En caso no contase con la información que le está proporcionando el señor Alcides Villafuerte, consideramos que sí tendría que desarrollar mayores actos de investigación para arribar al conocimiento de estos hechos, lo cual implicaría un tiempo mayor. Pero ese tiempo mayor va a poderlo utilizar en otros mecanismos en atención a la información que ya se le está facilitando y que se está corroborando. Por tanto, considero que no sería razonable una duración de 36 meses en la medida de prisión preventiva respecto del señor Alcides Villafuerte. Gracias. El señor Alcides Villafuerte, el CP, ya escuchó usted a su abogado, los términos de su defensa jurídica, técnica. ¿Tiene algo que añadir que no ha dicho su abogado? Gracias, señor magistrado. Debo manifestar de que, como bien dice mi defensa técnica, estoy asumiendo las consecuencias de los errores que he cometido, de los cuales me siento sumamente arrepentido, y por ello estoy colaborando con Identidad Revelada, con el Ministerio Público, para el esclarecimiento de los hechos. En ese sentido, señor magistrado, voy a cumplir a cabalidad la disposición de su judicatura, pero simplemente quiero precisar de que siempre he elaborado desde hace más de 30 años, y si es que en el tema vinculado al arraigo laboral no se ha acreditado la documentación que acredita mi participación como docente de ingeniería, también debo precisar de que de manera ininterrumpida desde el año 2003 he venido laborando como perito judicial de la Corte Superior de Justicia de Lima. Nada más, señor magistrado. Gracias. Bien, ejerció el derecho a la última palabra el encausado. Se declara procesado el debate. Esta judicatura va a entrar a deliberar en sesión secreta para expedir la resolución correspondiente, la misma que, atendiendo las recargadas labores, tiene esta judicatura, que arrastra la atención de 4 juzgados. El posturno se cita a las partes para la lectura de la resolución correspondiente el día lunes 11 a horas 10 de la mañana, 11 de marzo a horas 10 de la mañana, quedando en este acto notificados conforme a ley. Siendo las 11 de la mañana del mismo día, se da proceder a la presente audiencia virtual. Buenos días, señores. Hasta luego.